Tardes, feliz sábado. Qué gusto poder estar conectados con ustedes nuevamente en un encuentro con Jesús cada día. Hoy, con el anhelo de siempre de tener este espacio, de seguir estudiando la palabra de Dios y continuar con nuestro tema maravilloso en la presencia del buen pastor, con nuestro pastor Wilfrido Cueto, quien ya acompaña y qué gozo poder estar aquí. Sean todos bienvenidos a las personas que están conectadas con nosotros en este momento y a los que nos ven por YouTube también, pero un poquito con la voz difónica. Sabemos que el clima está bastante cambiante con lluvia y demás, pero bueno, aquí estamos con la mejor disposición para seguir aprendiendo y dispongámonos para tener un momento de oración. Amante Padre, que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por este maravilloso día, por una semana más que nos has permitido pasar y llegar aquí a tu presencia para implorar tu perdón, para pedir tu dirección, para que seas tú, Señor, sanándonos, llenándonos de salud no solo física, sino espiritual, que nuestra mente a lo mejor también enferma de falta de conocimiento, de falta de aprender de tu palabra, Señor, pueda ser curada y restaurada. Te pedimos por cada una de las personas que están aquí conectadas y especialmente por el pastor Wilfrido Cueto, para que tú lo bendigas, lo dirijas y como siempre le des el discernimiento y la sabiduría para que pueda expresarnos tus palabras, la palabra que viene de ti, Señor. Qué regocijo poder recibirla. Gracias por este momento tan maravilloso que nos das. Imploramos tu presencia, deseando que nuestro corazón, Señor, esté unido al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, pastor. Qué gusto verlo. Tiene el micrófono cerrado. Hola Rina, hola, hola. Estoy en la casa de Glendy. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué bendición! De verdad que me da mucho gusto poder verlo, sentirlo más cerca y que, bueno, las personas también puedan verlo así en directo. Sí, estoy feliz y contento de estar nuevamente con ustedes. Estuve un poquito ansioso porque como llegó Alba, entonces fui al terminal a buscarla y bueno, y esa transición del autobús de venir para acá, señor, y entonces Pero Josefina llamando. justo a tiempo, de verdad. Qué rico que pueda estar transmitiendo desde casa de Glenn y un saludo para ella y para todos los que los acompañan en este momento. Bien, bien, bien. Entonces continuamos. Hay que cantar, ¿no? Y bueno, daremos inicio con el himno 23. Cristo es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y me pastoreará. Mi alma
bien y misericordia por siempre me guiarán. Todos los días, a cada instante de mi vida. En la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo todos los días, a cada instante de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Amén. Qué gusto es tener esa esperanza de morar por largos días en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Pastor, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Estaba esperando la entrada. Hermanos, estoy feliz, muy contento de estar nuevamente aquí transmitiendo con ustedes, junto a ustedes, a través de esta plataforma que nos permite reencontrarnos viernes a viernes o en las primeras horas del Santo Sábado. Nos permite encontrarnos. Una excusa para encontrarnos es conectarnos, para vernos, para animarnos y, por supuesto, el centro de todo esto es escuchar la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 23, estamos llegando ya casi a la segunda parte del Salmo 23, que es, yo les había dicho al principio en la introducción del Salmo hace unos viernes atrás, quizás unos 4 programas atrás, que el Salmo estaba dividido en 2 partes. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y, y luego del versículo 4 al versículo 6 es la segunda parte. Nosotros tenemos un solo tramo, un solo trazo del Salmo 23, pero en Hebreos el Salmo está compuesto así, 2 estrofas las compuso David. En la primera estrofa, David muestra a un Dios que pastorea su rebaño, que los cuida, que nada nos falta, que hay pasto delicado, que hay agua para sustentarnos. Entonces, David muestra eso. Ya a partir del próximo viernes, cuando entremos al sábado, la segunda parte del Salmo, que es el versículo 4, hoy vamos a hablar del versículo 3. En el versículo 4 en adelante, ya David muestra a un rey anfitrión, a un Dios que está pendiente de nosotros y que nada nos falta, y Él ha provisto de los elementos necesarios y de las cosas necesarias para que nosotros como ovejas de su rebaño tengamos toda la comodidad. Pero el versículo 3 es como una advertencia para evitar conformarnos o acomodarnos a ciertas cosas del mundo que nos impida
tener una vida espiritual más saludable o una conexión con el Señor de manera particular. Entonces voy a pedirle a Rina que lea esa primera parte del Salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Luego vamos entonces a devolvernos, yo me devuelvo al versículo 3 y les voy a decir de qué se trata el versículo 3. Escuchemos entonces Salmo 23, versículos 1 al 3. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muy bien, amén. Entonces, si vamos viendo el progreso del Salmo, nos muestra un Dios que nos provee todo y que nada nos falta, y nos provee de pastos delicados que producen alimento, pero también descanso, nos da el agua para saciar nuestra sed, pero también nos da confort. El versículo 3 habla del confort. Y quiero mencionarles el por qué David coloca el confort de Dios aquí. Yo asumo, y lo he predicado de mil formas, de mil maneras, pero no tengo otra forma de concluirlo, y es que el confort de Dios es la esperanza. Así que quiero que lo plasmes ahí en el chat, colócame ahí para saber que están ahí conectados. Todos los que estén conectados, coloquen en el chat. El confort de Dios es la esperanza. Y voy a hablarles de eso. Voy a hablar del versículo 3 y lo voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a asumirlo todo. Aspiro concluir a tiempo con todo el contenido. Hay mucho contenido, pero quiero entonces arroparlo haciendo resúmenes de algunas cosas claves. Gracias, Rina. El confort de Dios es la esperanza. En el chat ahí dice Amitai, también anotó ahí el confort de Dios es la esperanza. A ver quién más se anota. El confort de Dios es la esperanza. Mientras ustedes entonces copian ese eslogan, esa frase, el confort de Dios es la esperanza. Quiero hablarles que David menciona el confort porque la, la palabra abatimiento o abatir es una palabra pastoril, porque las ovejas son, cuando están reposando o están descansando, ellas buscan un lugar para reposar tranquilas, pero algunas ovejas son comodonas, es decir, les gusta acomodarse plácidamente en el pasto delicado que produce reposo y se acomodan y como ellas, gracias Josefina, el confort de Dios es la esperanza, así es, y como ellas tienen el cuerpo eh, no redondo, tú ves que en la parte superior, en la espalda de la oveja, es como un poquito plana, ella es medio redonda acá por el lado del estómago del vientre, pero en la parte de la espalda ella es como un poquito planita. Entonces cuando la oveja que le gusta acomodarse, entonces ella busca montículos y ahí trata de acomodarse. Y cuando se le olvida que si ella queda patas para arriba, ella no es capaz ni sabe hacerlo. No es capaz de voltearse nuevamente y pararse. Tú sabes que agarras un gato, lo tiras para arriba, así sea boca abajo, lo tiras así para arriba, con las patas para arriba, y el gato en el aire se acomoda y ¡pum! Cae parado. Pero la oveja no. La oveja se acomoda, se voltea, no se da cuenta y queda pata para arriba. Cuando la oveja queda pata para arriba, ella comienza a patalear, y comienza a patalear, y la sangre se le viene toda a la cabeza por la ansiedad, por la presión que tiene de sentirse abatida, de sentirse patas para arriba y no saber cómo acomodarse. Entonces, ella patalea, pero es fácil para uno decir, no, ella puede voltearse,
para uno u otro lado, para la derecha o para la izquierda, ella puede voltearse y después se acomoda y se para. No, la oveja no sabe eso. Ella cuando queda abatida, ella está pata para arriba y comienza a patalear y patalear y ella pues como no produce sonido, no emite ningún sonido para decirle al pastor auxilio, aquí estoy. No, simplemente ella solita y calladita hace así, pata para arriba y la sangre se le llena toda la cabeza. Si el pastor no está pendiente, la oveja se muere ahogada, asfixiada o de un colapso se le para el corazón eh, y la sangre se le acumula toda en la cabecita. Y cuando el pastor ve que la oveja está pata para arriba, el pastor dice, esa oveja está en abatimiento, esa oveja está abatida. ¿Has escuchado alguna vez la palabra abatimiento? ¿Has escuchado alguna vez la palabra abatir? Generalmente en el ámbito pastoril, abatimiento tiene que ver con la agonía de verse en una situación que no eres capaz de salir, que no eres capaz de resolver. Te abates. Mientras voy diciendo esto, Rina va buscando el Salmo 42:5. Salmos 42:5. Entonces, el abatimiento viene por una situación que no sabes manejar. Es una angustia extrema, es una angustia que te consume, es un estrés y una ansiedad que te lleva al extremo de sentir que aunque patalees o aunque te tires al piso, no puedes salir de esa situación a menos que el pastor se dé cuenta y cuando el pastor se da cuenta, va y acomoda a la oveja, le soba la cabecita o le da un besito y la oveja salta de alegría porque ya dejó de estar abatida para estar en su parada sobre sus propias patitas y saltando de felicidad porque el pastor le salvó del abatimiento. Mira cómo dice el Salmo 42:5 en la voz de Reina. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muy bien, entonces ahí está el abatimiento. El abatimiento. Y Dios proveyó el confort. El confort de Dios es la esperanza. Y en abatimiento, nuestra vida con frecuencia vive en abatimiento. Posiblemente alguien que está conectado aquí o alguno que escuche el mensaje posterior puede estar en angustia, en agonía, en ansiedad, en depresión, puede estar pasando por una mala racha, una mala temporada, pero déjame decirte que el confort de Dios es la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es Cristo Jesús, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que, abatimiento, hay varios textos, por ejemplo, Proverbios, capítulo 12, versículo 25, mientras Reina lo va buscando, Proverbios 12:25, el abatimiento viene cuando eh, en el corazón del hombre se acomoda una congoja. Proverbios 12:25, se acomoda una congoja, se acomoda una depresión, se acomoda una ansiedad. Cuando en el corazón humano se acomoda la congoja, viene el abatimiento. Mira cómo dice el Proverbios Pa- capítulo 12, versículo 25. Pastor, lo leo yo porque, Ah, ¿vale? Porque ella está un poquito fónica. está disponible, Dice, listo. la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Muy bien, entonces la congoja, la ansiedad, la angustia se te acomoda en el corazón y te abate, te tira para atrás, para arriba, que no sabes qué hacer. Y aunque patalees y llores y grites y gimas, y aunque hagas lo que hagas, estás en abatimiento. La congoja produce abatimiento. Y mientras afina, busca Isaías capítulo 5, versículo 15. Isaías capítulo 5, versículo 15. Isaías 5:15. Y hablamos del abatimiento bajo el mismo contexto de la congoja, de la ansiedad, de la depresión, de las circunstancias difíciles, de la mala temporada que a veces pasamos.
El abatimiento tiene un final y el abatimiento es el confort de Dios, o sea, el abatimiento termina con el confort de Dios. Es mejor pensar en que la esperanza en Jesús, en creer en Él y saber que Él va a solucionar mi situación cuando le ruego, cuando le pido, cuando me vuelvo a Él, cuando lo busco, aunque la congoja se acomode y me sienta abatido y aunque me sienta humillado por alguna situación, Dios te va a sacar del abatimiento porque Dios honra al que le honra y premia la fidelidad y también defiende a a los que él ama. Así que Fina, Isaías capítulo 5 versículo 15, ¿qué nos dice? Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Muy bien, entonces Isaías quiere decirnos que nosotros en algunas temporadas nos sentimos humillados, nos sentimos abatidos, nos sentimos solos, agobiados, angustiados, desprovistos posiblemente de la misericordia y el amor de Dios y a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Nos ponemos la mano en la cabeza. Recuerda que la oveja cuando está patas para arriba, ella patalea. Nosotros muchas veces nos ponemos la mano en la cabeza y miramos para el cielo y decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto? Eso es abatimiento, eso es abatimiento. Y capítulo 57 del mismo libro de Isaías, Isaías capítulo 57 versículo 9. Isaías 57 9, el abatimiento. Entonces, nosotros los seres humanos, al igual que las ovejas, nos abatimos, nos angustiamos, sentimos estrés, ansiedad o depresión, nos sentimos agobiados por las circunstancias de la vida, pero Dios tiene un confort para nosotros. Y ese confort lo vamos a mirar ahorita. ¿Qué dice Fina? Isaías Y, 57, y 9. fuiste al rey con ungüento. 57, Sí, 9. 57:9, ¿no? Sí. Bien, bien, Sí. sí, Y fuiste al rey sí. con ungüento y Ujú. multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Muy bien. Entonces, cuando viene el abatimiento, cuando viene la angustia, por mucho bálsamo que tengamos, por mucho perfume, por muchos recursos, por mucho dinero, cuando el abatimiento viene, cuando la angustia viene, cuando la congoja se acomoda en el corazón, cuando el sufrimiento está cerquita de nosotros, no importa cuántos recursos tengamos, no importa cuántos perfumes nos apliquemos, no importa nada de eso porque el abatimiento está ahí. El abatimiento es una angustia extrema, profunda, que aparentemente no tiene solución. Y como dice Isaías, la última parte que leyó Fina en Isaías 57:9, la última parte, y dice, y te abatiste hasta las profundidades del Seol. Seol es la palabra hebrea para hablar del sepulcro. O sea, hasta las profundidades de la tumba. Hay abatimientos que nos llevan hasta las profundidades de la tumba. Hay abatimientos que nos pueden llevar al descanso. Hay abatimientos que nos pueden matar. Así que el salmista, en el Salmo 23, versículo 3, habla del confort de Dios y dice, confortará mi alma. ¿Cuántos esta noche no estamos sintiendo abatimiento? ¿Cuántos de los que verán este programa en algún momento estarán pasando por una mala racha, una mala temporada? Estarán pasando por angustia, agobio, soledad, tristeza, cuitas, pesares, dolor, vacíos existenciales, pérdidas, lutos, duelos, que eso produce abatimiento. Pero quiero decirte que hay una buena noticia. La buena noticia es que el Salmo 23 también tiene respuesta y solución para nuestro abatimiento. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, ya pasó por la congoja, ya pasó por el abatimiento, ya él fue a la muerte, resucitó el tercer día y está vivo y glorioso para decirnos que él tiene un confort, que él tiene
una esperanza que nos produce consuelo, paz, bonanza, tranquilidad, esperanza. La gente que vive con esperanza, vive con la vista puesta en Jesús. Porque como dice el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Cuando tú tienes esperanza, tienes solución. Cuando tienes esperanza, tienes a Cristo. Cuando tienes esperanza, tienes la salvación. Cuando tienes esperanza, tienes como premio el reino de los cielos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, ¿qué significa entonces cuando el pueblo de Dios tiene confort? ¿O qué significa el confort de Dios? Te lo voy a poner con esta, con esta metáfora. Hace muchos años en Colombia, estaba pastoreando en un sitio donde había mucha violencia, el enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos extremos que, que durante 70 años han estado en guerra en Colombia. Yo estaba pastoreando en un lugar. En ese tiempo, las pescas milagrosas, los retenes prohibidos de los grupos insurgentes, lo hacían para secuestrar personas importantes para luego canjearlos. Así que voy a inventar un nombre de uno de mis jóvenes que fue secuestrado por ese grupo, y le voy a poner el nombre Brian. Este, Brian venía de la costa, de la playa, de bañarse en el mar y retornaba en su auto, en su coche, su carro, retornaba para la casa y tenía que pasar por un sitio semimontañoso, que es el sitio preferido para los insurgentes porque ahí pueden huir rápidamente. Era una especie de una cadena montañosa cercana donde hay mucho árbol, muchos árboles, un semibosque, y era una vía de escape para ellos. Así que estaba el retén y Brian pues en chancleta, en chola, en pantaloneta o short, en camisa sencilla, camisilla, camiseta, venía de la playa, así que cayó en el retén. Como Brian era simpático, bonito y tenía cara como de rico, así que lo agarraron, se lo llevaron, porque lo confundieron con el hijo de un rico. Así que así en chola, en pantaloneta, en short, lo metieron en el monte. Cuando dieron aviso a las autoridades y venía la persecución, el ejército venía en la parte de atrás y los insurgentes llevaban un grupo de personas que habían secuestrado rápidamente en el retén ilegal que hicieron y lo metieron ahí en la selva. Era de tarde, el sol poniente comenzaba a esconder su luz y la noche, como biombo oscuro, como biombo de silicio y de luto, teñía el cielo y el panorama se volvió oscuridad. Brian me cuenta después que sale de allí. Brian me cuenta, lo que te estoy contando ahorita es porque ya Brian me lo contó. Y entonces Brian contaba que los insurgentes los empujaban, caminen rápido, y les decían vulgaridades, palabras soeces, los vamos a matar aquí si no caminan rápido. A Brian se le rompieron las chanclas y tuvo que andar a pie. Los pies se le reventaron por la, por la púa del camino, por los troncos y matorrales y las zarzas. Estaba totalmente aruñado, incluso su cara, porque lo metieron, de plano lo metieron en el bosque. Las ramas le arañaban la cara, su cuerpo totalmente macerado, sus pies reventados. Y cuando fueron inmersos en el bosque, la oscuridad se volvió absoluta. No podían mirarse siquiera las palmas de sus manos porque era totalmente oscuro. Así que él escuchaba los gritos y decía, avancen rápido. Y eso los empujaban. De repente Brian dice que un tronco en, en medio del camino, él no lo vio por la oscuridad. Él tropezó y cayó. Dice que le pasaron por encima unos cuantos y unas cuantas botas y los gritos los escuchó. De repente la selva se tragó el ruido, la selva se tragó los gritos
La oscuridad imperó y Brian quedó totalmente solo y a oscuras. Él gritó, él pidió auxilio, él dijo no me dejen aquí, pero la selva se tragó la gente, los ruidos, la luz, la esperanza. Así que Brian cuenta que él allí, solo, palpando en medio de la oscuridad, los árboles a su alrededor, escuchaba a los roedores que por allí salían a la cacería, ratones o qué sé yo, y él, lleno de temor, en esa soledad y en esa oscuridad y en esa selva, él se arrodilló, se acordó del club de guías mayores en la iglesia, se acordó de la Biblia, se acordó de Dios y allí hizo una oración y le dijo, Señor, sácame de esta selva, sácame de esta oscuridad, sácame de en medio de esta zarpa, sácame de la muerte. Estoy metido en una tumba oscura y no sé cómo regresar, no sé a dónde ir. Si tú me sacas de aquí con vida, te prometo que seré un joven cristiano diferente. Tomaré tus cosas en serio y haré de mi vida un testimonio de ahora en adelante. Así que cuando Brian llorando, o sea, él lo dijo, él hizo esa oración llorando y cuando abrió los ojos, siguió viendo la oscuridad, pero de repente hubo una linterna, una luz que dispersó en lo poco que el bombillo alumbraba, dispersó la oscuridad y algo se acercaba a él, una linterna se acercaba y le alumbraba el pecho para no encandelarle la cara o para no obstaculizarle la visión. Entonces dice que la luz se le acercó, la linterna se le acercó. Detrás de la linterna, él no pudo ver quién estaba detrás de la linterna, pero la voz que le habló era la voz de un niño entre, entre 10 a 12 años. Y le dicen, Brian, he venido para mostrarte el camino que te llevará de retorno a tu libertad. Sígueme. Y Brian se paró, se secó las lágrimas y siguió la linterna, el niño con la linterna. Cuando salió de la selva, el niño le dijo, Brian, camina unos metros hacia adelante y yo te alumbro. Y Brian siguió el alumbrado de la linterna y vio un camino y en lontananza, allá a varios kilómetros de distancia, se veía el último poste del pueblo, un bombillo por allá alumbrando en medio de la oscuridad. Y el niño le dijo, ¿ves aquella luz? El niño apagó la linterna y dijo, ¿ves aquella luz? Y él dijo, sí la veo. Bueno, corre por tu libertad. Ahí está tu libertad. Ese es el primer poste del pueblo. Corre. Cuando Brian se volteó para abrazar al niño, porque tú sabes, cuando uno está perdido, cuando uno está en agonía, en angustia, la adrenalina está fuerte y uno trata como de abrazar a la gente y darle gracias. Pero dice Brian, cuando él se dio la vuelta, ni la linterna, ni la luz, ni el niño se desapareció. Así que él se grifó la piel, se llenó de energía y aunque tenía los pies reventados, salió corriendo hacia donde estaba el bombillo, hacia el poste, hacia el primer poste del pueblo. Y allí corrió hasta que se le terminó el camino y llegó al poste y accesando con la respiración atropellada, llegó a la primera casa, pidió auxilio, llamaron a sus familiares y Brian salió en libertad de la selva donde estaba secuestrado. Y Brian habla del confort de Dios. El confort de Dios es la esperanza. Muchos de nosotros estamos en junglas, en selvas, arañados por el hastío de la vida, por los dolores de la vida, por los problemas de la vida.
Muchos tenemos cicatrices, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:17, cuando él dice, de ahora en adelante que nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, las marcas del Señor Jesús. Muchos de nosotros tenemos cicatrices, marcas que nos ha dejado la selva, que nos ha dejado el mundo perdido en que hemos estado, o posiblemente hemos estado caminando por una senda donde tenemos los pies reventados buscando nuestra propia solución. Pero ¿sabes una cosa? La luz de Cristo, el confort de Cristo, esa antorcha que sigue iluminando el mundo oscuro, su palabra, su voz, su mensaje, su salvación, sigue gritándonos que el confort de Él está en su palabra, el confort de Él está en seguir su camino, el confort de Él está en aceptar a Cristo como el único Salvador. El camino entre la, la, la opresión y la libertad está en Jesús. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Brian dijo, cuando yo transité corriendo el camino que me llevaba al bombillo del poste, del primer poste del pueblo, yo cuando sentía que ese camino me estaba acercando al poste, yo saltaba, yo no sentía dolor, yo no sentía que mi sangre salía por los pies, yo no sentía los aruñones que tenía en las marcas de mi cuerpo, yo no sentía mi piel ardiendo, no, yo sentía que estaba en el camino que me llevaba a la libertad. Déjame decirte que aunque estés en la selva, hay esperanza para que tú salgas de allí, aunque estés en problemas, aunque tengas situación financiera difícil, aunque estés en soledad, aunque sientas depresión, déjame decirte que de esa selva te va a sacar el Señor porque Él dijo, confortará mi alma. El confort de Dios es la esperanza. La segunda parte del texto dice, me guiará por la senda de justicia. Y voy a ir cerrando esto porque quiero decirte que la senda de justicia se exhibió en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. En esa cruz, la justicia de Jesús, de Dios, se pagó para nuestra libertad. Por eso el salmista dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La senda de justicia de Dios es la cruz, es el Calvario. La senda de justicia de Dios es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La senda de justicia es un camino zigzagueante. Mira la metáfora que quiero que asimiles. Es una metáfora y aunque científicamente no esté comprobado, me gusta hacerlo porque calca muy bien el mensaje final que quiero darte. La senda de justicia es un camino zigzagueante y ese camino zigzagueante te lleva a una montaña. Esa montaña, si la sigues, arriba de esa montaña hay una cruz. Esa cruz al lado tiene una cesta enorme donde todos los que subimos por esa senda, por ese camino zigzagueante, llevamos nuestras cuitas, pesares, dolor, ansiedad, depresión, vacío existencial y todas esas cargas que tenemos encima y la tenemos que dejar al pie de la cruz. Depositamos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras pérdidas, nuestras carencias, nuestras deformidades, nuestras enfermedades, nuestras cuitas, pesares, dolor, lo dejamos allí, al pie de la cruz. Porque hay poder en la cruz de Cristo. Su sacrificio y su muerte se convirtieron en el único confort para los cristianos. Porque la cruz que se convirtió en un símbolo de tortura y crueldad, ahora Jesús, el hombre de la cruz, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, convirtió la cruz en un símbolo de esperanza, de salvación y de vida eterna, porque quien estaba en la cruz murió, pero resucitó y vive glorioso por los siglos de los siglos. Y en la cruz de Cristo nos encontramos con la deformidad del pecado, pero en la misma cruz de Cristo hay libertad,
hay gloria, hay vida eterna por su nombre y su poder y por el que vive por los siglos de los siglos. Jesús es el confort que nos lleva de regreso a la patria celestial. Y mira esta metáfora. Cuentan, científicamente no está comprobado, pero me gusta usarla, cuentan que los romanos no solamente inventaron la cruenta cruel o la muerte horrible de la cruz del Calvario, y aunque científicamente no está comprobado, dicen que los romanos, cuando veían que un sobreviviente de la cruz pasaba toda la crueldad de la muerte que implica la cruz, entonces lo bajaban de la cruz. Y el moribundo que sobrevivió a la cruz, por supuesto, la Biblia habla que a a los ladrones que murieron con Jesús o que estaban crucificados con Jesús, lo bajaron de la cruz, le partieron las piernas, le partieron los huesos de los pies, de las piernas y lo metieron en un calabozo y allí fueron muriendo lentamente, después de bajarlos de la cruz porque quedaron vivos. Jesús sí murió. Pero la metáfora dice que los romanos, para hacer más penosa la muerte al que se bajaba de la cruz, los romanos tenían un cadáver, un cuerpo putrefacto, podrido y mortecino, con los fluidos saliendo por las partes nobles y por los poros del difunto, y así podrido, al que bajaban de la cruz, le acomodaban ese muerto encima, le amarraban pierna con pierna, cintura con cintura, torso con torso, brazo con brazo y cuello con cuello, y el que se bajaba de la cruz, medio moribundo, tenía que deambular un día o día y medio, dependiendo cómo sobrevivía, con ese muerto cargado encima. Así que los gusanos del difunto se pasaban para el moribundo que estaba cargando ese muerto encima. Los fluidos y la mortecina y la podredumbre se impregnaban en el cuerpo del moribundo y el moribundo no moría con la cruz, sino que moría por la infección y y la mortecina y la podredumbre del cadáver que cargaba encima. Aunque eso no está comprobado, te coloqué este ejemplo extremo para decirte que muchos de nosotros todavía seguimos cargando muertos encima, que no nos corresponde llevar un pasado doloroso, una violación pasada, un matrimonio pesado, unas circunstancias con los hijos, una situación que te marcó para siempre y todavía sueñas, tienes pesadillas, lloras. Ese muerto sigue arriba de ti, pero llegó el momento de bajarnos ese muerto de encima porque ese muerto no nos corresponde llevarlo. Isaías capítulo 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga fuimos nosotros curados. Llegó el momento, hermanos, de bajarnos esa carga pesada y llevarla por el camino de justicia, por la senda de justicia, encontrarnos con Jesús y dejarle nuestras cargas. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué carga del pasado vienes todavía cargando en el presente? ¿Qué cosas de allá atrás en tu vida pasada sigues cargándola? ¿Acaso Cristo no es el confort para que tú y yo vayamos a Él, depositemos en Él las cargas y nos sintamos livianos y podamos seguir la vida cristiana con libertad y esperanza? Ciertamente, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5,
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Necesitamos echar en Jesús todas nuestras ansiedades. Todo nuestro pasado es perdonado en Él. Todas nuestras cargas se vuelven livianas en Él. Porque el apóstol Pedro nos dice que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades. Llegó el momento de echar nuestra ansiedad en Jesús. También podemos encontrar esta misma referencia en el Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Fina, ve buscándolo. Salmo 55, 22. Allí la palabra ansiedad cambia por otra en hebreo, pero es la misma circunstancia, la misma ansiedad, la misma depresión. Debemos echarla sobre él. Salmo 55, 22. 22 dice así: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén, amén. Entonces, este salmo ya no habla de ansiedad, sino que habla de carga. Y la palabra carga aquí en el hebreo es una ansiedad, es una preocupación desmedida en el corazón. Carga es esa ansiedad que dice Primera de Pedro 5:7. Carga es lo mismo que ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad es una preocupación extrema que agobia el corazón, que carga, que pesa. Entonces, debemos echar sobre el Señor nuestras cargas. Si vienes cargando un muerto del pasado, no te pertenece. Te libero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por su sangre, te libero de ese pasado doloroso, de esa ansiedad y depresión, de esa angustia, de ese abatimiento. En el nombre de Jesús, te lo digo, que hay consuelo y esperanza. El confort de Dios es la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras transitamos por la senda de justicia, ese sentimiento de culpa, la culpa es lo que nos mata, nos roba el sueño, el insomnio, ese exceso de culpa. El Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tus cargas. Salmo 55, 22. ¿Lo copiaron? ¿Alguien preguntó en el chat? Salmo 55, 22. Ese es el salmo ese es el salmo que acabamos de citar. Salmo 55, 22. Entonces debemos echar sobre el Señor nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra depresión. Transitemos la senda de justicia para llegar a la cruz y de manera metafórica, de manera simbólica, tirar ese bulto, tirar esa ansiedad, tirar ese pasado doloroso. Quizás el peso del cansancio en tu vida te agota. Posiblemente las decepciones te desalientan. Quizás la ansiedad te fastidia, pero la culpa nos mata, nos consume, nos roba la paz, nos quita el sueño, nos, nos deprime, nos hace pensar en el suicidio, nos hace pensar en cosas negativas, en huir, en salir corriendo, en estar en otro momento y en otro lugar. La culpa destruye la paz. Pero ¿qué hacer entonces con eso? Ven a Jesús, entrégate a Él, deposita todas tus cargas en el buen pastor, entrégate a Él con todo lo que traes,
con todo lo que eres. Jesús te recibe. Él dice, nadie viene a mí si no es por el Padre. Y Él dice también, el que a mí viene no le echo fuera. Así que ven a Jesús. El confort de Dios está en Él. Su abrazo está disponible. Su salvación está para ti también. Entonces, ¿qué impide que tú te vayas, que tú te entregues a Jesús? ¿Qué impide que tú vayas a los pies de Él? ¿Qué impide que te arrojes a sus brazos de amor y misericordia? Jesús te dice también, como lo dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesús está el confort, está la esperanza, está el descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, todos los que estamos cargados, vayamos a Jesús. Así que, ¿qué hacer con la culpa? ¿Qué hacer con la decepción? ¿Qué hacer con la ansiedad? Entrégasela a Jesús. Ven a Jesús. Tírate a los brazos del buen pastor. Entrega toda tu vida a Él y Él te dará salvación y vida eterna. Si así lo deseas, coloca ahí en el chat, colócame en el chat. Yo entrego mi vida a Jesús. Colócalo ahí. Yo entrego mi vida a mi Jesús. Yo entrego mi vida al buen pastor Cristo Jesús, como lo quieras anotar. Pero colócalo allí, quiero verlo. Este es el final de la meditación. Jesús te espera con los brazos abiertos. Yo entrego mi vida a los pies de Jesús. Yo entrego mi vida al Señor. Entrégalo tú también. Coloca ahí, yo entrego mi vida a Jesús. Muchas gracias, Josefina. Yo entrego mi vida al buen pastor. Amén. Yo entrego mi vida a Jesús. Amén. Carmina. Reina, muchas gracias. Carmita, Josefina, Reina. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Vamos a hacer una oración y luego nos despedimos con el canto. Gracias por conectarse. Jesús te espera. Oramos. Señor Padre Santo, gracias porque has hablado en nuestro corazón. El confort de Dios es la esperanza. El confort de Dios es Jesús. El confort de nuestra alma es la entrega que hacemos a Jesús. Y Él perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas para salvación, nos descarga del peso que traemos cargando desde hace mucho. Jesús, esta noche se nos acerca con este mensaje para decirnos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echemos sobre Jesús nuestras ansiedades. Echemos sobre Jehová nuestras cargas. Él tiene cuidado de nosotros. Señor, acércate a todos los que se conectaron, a sus familias y a todos los que se conectarán y escucharán este mensaje. Acércate a ellos y por medio de la sangre y los méritos de Jesús, perdona nuestros pecados, bendice nuestras vidas y por favor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo rogamos todo en el dulce y precioso y maravilloso nombre del príncipe Manuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús, y para Él sea el honor, la majestad, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén. Bien, amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará.